Bien, ahora analicemos la ecuación vectorial de la recta. Recordemos que estamos en nuestro espacio tridimensional, estamos en nuestro espacio en tres dimensiones. Tenemos nuestro eje en X, nuestro eje en Y y nuestro eje en Z. Entonces, en nuestro espacio tridimensional tenemos en X, en y en Z. Tenemos que por un punto en el espacio pasan infinitas rectas, por dos puntos pasará una sola recta. Entonces, si tenemos dos puntos en el espacio, tenemos dos puntos en el espacio, por esos puntos pasa una recta. Por esos puntos pasa una recta. Recordemos que esa recta va de menos infinito a más infinito. Entonces, por esos puntos pasa una recta. Por esos puntos pasa una recta. Aquí tenemos nuestros puntos por los que pasa una recta. Pero como sabemos que entre dos puntos podemos trazar un vector, entonces tenemos que en esos puntos, los puntos, llamémosle los puntos R1 y R0. Entonces tenemos los puntos R1 y R0. Tenemos entonces los puntos R1 y R0 son nuestros puntos. Diríamos que en el punto R0 tenemos X0, Y0 y Z0, y en el punto R1, X1, Y1 y Z1. Y en esos puntos, ¿sí? En esos puntos podemos trazar un vector que vamos a encimar sobre esa recta. ¿Sí? Tenemos un vector que va sobre esa recta, entonces podemos trazar un vector, ¿sí?, que va de ese punto al otro, y tenemos entonces un vector. Ese vector está en el espacio. Si lo trasladamos al origen, tendríamos el vector, ¿sí? Si lo trasladamos al origen, tenemos el vector que está en el origen. Vamos a ponerlo en otro color. Tendríamos el vector que está aquí en el origen. Recordemos que tiene las mismas propiedades que el vector que tenemos en el espacio. Entonces, ese vector que está en el origen es el vector que se formó por R1 menos R0. Entonces, aquí en el espacio tenemos el vector que es R1. Sí, este es el vector R1 menos R0. Se forma ese vector y ese vector lo trasladamos al origen. Al hacer la diferencia tenemos el vector, que es la diferencia R1 menos R0. A este vector que tenemos en el origen le llamamos el vector B o el vector director. ¿Sí? Este vector es el vector B, que es el vector director. Entonces B es el vector director, vector directriz, como quieran ustedes mencionarle, vector director, porque
la recta que tenemos ahí en el espacio tiene la misma dirección que ese vector. Sí. Recordemos que a los puntos que tenemos en R1 y en R0 podemos trazar también otro vector de posición, el vector R1, el vector en R1, y tenemos el vector en R0 y en R1 tenemos nuestros vectores de posición. Entonces, nuestra ecuación de la ecuación de la recta, vamos a darle más grosor a la línea, la ecuación de la recta, la ecuación de la recta o la ecuación vectorial de la recta, la ecuación vectorial de la recta la escribimos como R es igual a el vector que está en R0, ¿sí? El vector que está en R0, diríamos el vector R0, ¿sí? El vector R0 es el vector que tenemos, el vector R0 sería este, nuestro vector R0, y el otro es el vector R1. Entonces, nuestro vector R0 más T por nuestro vector B, que es el vector director. Pero el vector director, recordemos que es el vector R1 menos R0. De tal manera que entonces la ecuación de la recta R es igual a R0, el vector en R0, más T que multiplica a B, que es el vector director. Entonces, ese vector director, ¿sí? Lo escribimos aquí, B, que es el vector director, es igual a R1, R1, R1 menos R0. Entonces, eso nos genera la ecuación vectorial de la recta. Veamos a manera de ejemplo. Veamos a manera de ejemplo. Si tenemos un punto, si tenemos un punto, me está fallando aquí la ejemplo. Ejemplo. Sea nuestro punto R0, nuestro punto, sea R0, nuestro punto 5, 5,1,3 y B, nuestro vector director, y más 4J, más 4 en J, menos 2 en K. Entonces, ese es nuestro vector director. De tal forma que entonces la ecuación de la recta R va a ser igual, esta es una R que no me salió muy bien, R va a ser igual a el vector director, el vector que está en el punto, digo el vector director, el vector R0, 5, 1, 3,
en forma de componentes más t que multiplica al vector director cuyos componentes son 1,4, -2. Entonces, realizando las operaciones, la multiplicación escalar, tendríamos 5,1,3 y la multiplicación escalar nos va a dar más el vector que es ahora t por 1 nos va a dar t, 4 por t nos va a dar 4t y -2 por t nos da -2t. Ahora sumando los vectores, como estamos haciendo la suma, tendríamos un componente 5 más t, 5 más t, coma, ahora los componentes en y, 1 más 4t y los componentes en z, 3 menos 2t. Entonces podríamos escribir que R, ¿sí? En R, nuestra ecuación en forma vectorial sería 5 más t en I, 5 más t en I más 1 más 4t, 1 más 4t en J, y 3 menos 2t en K. Entonces tenemos así nuestra ecuación de la recta. Ahora, esas ecuaciones que tenemos ahí o esas componentes que tenemos en X, en Y y en Z nos lleva a algo que denominamos las ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones, ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Vamos a reescribir, no salió muy agradable. Ecuaciones paramétricas. No es otra cosa más que escribir los componentes que tenemos en X. Entonces, en X tenemos 5 más t, en Y tenemos 1 más 4t y en Z tenemos 3 menos 2t. Entonces, este conjunto de ecuaciones se denomina las ecuaciones paramétricas. X igual a 5 más t, Y igual a 1 más 4t y Z igual a 3 menos 2t. Son nuestras ecuaciones paramétricas. Si en esas ecuaciones despejamos t, tendremos entonces las ecuaciones simétricas. Es decir, si despejamos, t, diríamos que tendríamos en nuestra primera x menos 5, x menos 5 es igual a t, y menos 1, sobre 4 es igual a t, y z menos 3 sobre menos 2, z menos 3 sobre menos 2 es igual a t, son nuestras ecuaciones simétricas.
de tal forma que podríamos escribir x menos 5 es igual a y menos 1 sobre 4 y es igual a z menos 3 sobre 2. Y estas son las ecuaciones, aquí abreviamos, son las ecuaciones simétricas. Simétricas. Nuestras ecuaciones simétricas. Entonces, de esta manera, encontramos la ecuación vectorial de la recta. En otra videolectura les indicaremos cómo graficamos estas ecuaciones de la recta o esta ecuación vectorial de la recta, cómo la graficamos con nuestro software GeoGebra. Espero que se haya comprendido esta parte de la ecuación de la recta.